Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Un Pueblo que Camina. Bienvenidos a esta nueva emisión de un programa más de este espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por segunda ocasión de nuestro amigo, nuestro hermano Dante Urbina, apologista y escritor católico, con quien vamos a tratar la tercera parte del tema El Mundo Visible, en sus numerales 345 a 349. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Dante, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Contento aquí de estar con ustedes, contribuyendo ahí con un granito de arena en este gran proyecto de buscar explicar el catecismo completo al pueblo de Dios. Es un camino muy arduo, pero también muy necesario, porque hoy en día del pueblo de Dios ciertamente puede decirse aquello de lo cual Dios ya se quejaba en el Antiguo Testamento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el difundir conocimiento por medio de las explicaciones del catecismo ayuda a que muchas personas del pueblo no perezcan. Así que es un acto de gran caridad. Les felicito. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica escogida para hoy, de Salmos 148, del 2 al 5, que dice así: Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo, estrellas lucientes, alábenlo, espacios celestes y aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor. Solo Él lo mandó y fueron creados. El tema de hoy es el mundo visible, pero como siempre vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Dante, por favor, ¿nos puede usted compartir una síntesis de su testimonio de vida? Bueno, yo soy simplemente una persona de la cual Dios ha tenido mucha misericordia. De seguro detrás de eso están las oraciones de mi abuelita, mi abuelita Corina, una mujer muy religiosa, y asimismo la intercesión de nuestra Santísima Madre. Yo debo todo a ellas. Básicamente, este camino, este viaje en la exploración de estas cosas inicia cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Había llegado a acumular bastante conocimiento en diversas áreas del saber y con eso habría acumulado también una gran soberbia. Básicamente mi perspectiva de vida era como pisotear a los demás, mostrar que yo soy superior y punto, ¿no? Y con ese tipo de lógica comencé a adoptar actitudes sumamente individualistas, egoístas, soberbias y todo ello. Hasta que eventualmente me doy cuenta de dos cosas. Primera, que estoy absolutamente solo. Y segunda, que mi vida no tiene realmente un sentido, porque eso de simplemente pisotear a los demás no es un sentido de la vida. En consecuencia, me decido a darle un sentido a mi vida. Me digo, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Pero para encontrar la verdad, primero debo destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Esa es la premisa de la que yo partía. Y me puse entonces a investigar distintas cosmovisiones para refutar intelectualmente el catolicismo.
revisé diversas filosofías y corrientes teológicas, cristianas y no cristianas, y eventualmente terminé profundizando en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eventualmente en esta investigación para destruir la fe católica termino convenciéndome de que la verdad que yo buscaba está al final de cuentas en la fe católica. Terminé encontrándome una profundidad, consistencia y belleza enorme e inesperada en la fe católica. Termino convenciéndome en la fe católica, subsiguientemente a ello viene mi proceso de conversión a un nivel espiritual, de conocer más la espiritualidad católica, las escrituras, la vida de los santos, etcétera. Y a partir de ahí, que todo este proceso que acabo de contar aquí duró aproximadamente un tanto más de un año, pero fue muy intenso, me decidí a defender la fe contra todas aquellas otras perspectivas que yo había querido utilizar para destruirla. Y así es como me comprometo con la apologética, desde la fe católica, por medio de la razón, dar respuesta a todas aquellas posturas que se oponen a la fe católica. Y así he venido participando de diversos debates públicos que pueden encontrar en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. He dado múltiples conferencias en diversos países y tengo varios libros publicados de defensa de la fe que están disponibles en Amazon. Pero a final de cuentas, todo esto no es un regalo que yo realizo para Dios, es un regalo que Dios me ha realizado a mí. O sea, lo único que yo me merecería es estar perdido para siempre. Y si puedo seguir haciendo algunas cosas es solo por su misericordia y estoy agradecido por ello. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles son sus principales compromisos que tiene con la iglesia, a más de apologista y escritor? Bueno, yo me desempeño como laico, ¿no? Que procuro llevar mi fe a absolutamente todos los aspectos de mi vida. Busco mostrar una perspectiva auténticamente cristiana y un modo de vida cristiano en mi trabajo como economista, como docente universitario, que es lo que normalmente me desempeño, como padre de familia, etcétera. Entonces, trato de hacer presente a Cristo en todas las dimensiones. Asimismo, al presente, soy el coordinador general en Perú de un movimiento más o menos nuevo llamado Gardendal, el cual es una espiritualidad que surge con un sacerdote español, Miguel de Bernabé, que pone mucho énfasis en construir una espiritualidad para laicos, es decir, los principios de siempre de la vida de santidad, aquellos que fluyen del Evangelio o en línea con la tradición de los santos en la fe católica, pero especificados de forma un poco más clara y más intensa en lo que son los laicos. Básicamente el padre Miguel de Bernabé encuentra que el orden monacal se ha desarrollado mucho, pero que falta bastante por hacer en el orden laico. Entonces ese es el espíritu con el que nace Gardendal y es un movimiento, como digo, que nace en España, sus principales pues dirigentes, directivos están en España, pero en el caso de acá en Perú, donde yo vivo, yo soy el presidente de este movimiento en Perú. Excelente. Muy bien. Vamos ahora sí al tema que nos concierne, el mundo visible. Voy a dar lectura al primer numeral, el 345, para su análisis, que dice así: el Sabbat, culminación de la obra de los 6 días. El texto sagrado dice que Dios concluyó en el 7º día la obra que había hecho, y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el 7º día descansó, santificó y bendijo este día. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Dante, por favor, ¿nos puede explicar un poco más este numeral? Sí, por supuesto. Es un numeral pues que nos muestra el propósito de la creación. Dios crea un mundo natural, crea la naturaleza y dentro de ello incluye al hombre. Pero la naturaleza Dios la crea para utilizar el lenguaje de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la filosofía tomista, en condición de vía.
De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica también recoge esta idea, que la creación está en condición de vía. Que está en condición de vía quiere decir que está en condición de camino hacia. ¿Y hacia qué se dirige la creación? Hacia allí donde vino. La creación viene de Dios y se dirige hacia Dios. Entonces, en el culmen de la creación nosotros encontramos al hombre, que de entre lo que llamamos el mundo natural, tal como se nos relata en el Génesis, sería la criatura consciente, ¿no? Fuera de la consideración, claro está, del mundo angelical. Entonces, si hablamos de lo que normalmente llamamos mundo natural, entonces el hombre es el ser consciente. Y puede el hombre establecer relación consigo mismo, porque es consciente de sí mismo, y puede establecer relación con otros. Pero fundamentalmente el hombre puede establecer relación con Dios. Es creado a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el orden natural en virtud del hombre, que tiene el impulso religioso y que se inclina hacia la adoración, entonces está en una condición de vía hacia lo sobrenatural. La adoración implica una conexión consciente vía el hombre entre el orden natural y el orden sobrenatural. El hombre en su naturaleza reconoce la existencia y magnificencia del orden sobrenatural. En virtud del hombre, el orden natural reconoce el orden sobrenatural en el acto de adoración. Entonces, volviendo con el numeral del catecismo, dice, el Shabbat, culminación de la obra de los 6 días. Nótese que en la numerología judía, el número 6 representa la imperfección. Entonces, la creación, con todo lo que es buena, porque Dios dice y vio que todo era bueno al crear, con todo lo que es bueno y todo eso llegando al hombre, de todas maneras no llega a su plenitud, por más que sea buena. No hay una plenitud todavía, hasta el 6. Y en la numerología judía, el 7, el número que se suele asociar a Dios, es el número de la perfección o la plenitud. Entonces la creación se hace plena en Dios. La actividad de la creación se hace plena descansando en Dios. Y la actividad del hombre se hace plena descansando en Dios. Entonces el 7º día, el día de descanso, es precisamente para el cumplimiento de este propósito de la creación. Tiene esa orientación, ¿no? Entonces dice, el texto sagrado dice que Dios concluyó en el 7º día la obra que había hecho. Y así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el 7º día descansó, santificó y bendijo ese día. Génesis 2, del 1 al 3. Entonces, nótese que acá ya tenemos un orden especial, porque acá hay un orden de santificación. No simplemente de crear algo y ver que era bueno, porque Dios puede crear los animales, los reptiles, una vaca, diversas especies de plantas y decir, son buenas. Pero ya cuando hablamos de un día santificado, de un día separado, ya esto implica el orden de la gracia, ¿no? Dice también el numeral, cerrando. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Claro, porque en el caso del sábado, lo que viene a representar es un día santo y que es un día separado, porque la acepción original del término santo es separado. Y aquí se trata de separar un día para Dios, que en el contexto judío, cuando Dios establece la revelación a los judíos, pues les indica el Shabbat, el 7º día de la semana, como aquel que hay que separar, como aquel que hay que hacer santo. Y eso ya nos prefigura lo celestial, nos prefigura el orden sobrenatural. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. escuche desde la catedral
Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Dante Urbina, apologista y escritor católico, nos está ayudando con su explicación a los numerales 345 y 349 del tema El Mundo Visible. Nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz y al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral para su análisis, el 346, que dice así: en la creación, Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables, en los cuales el creyente podrá apoyarse con confianza y que son una para él el signo y garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación. Dante, por favor, es todo suyo este numeral. Ok. A ver, vamos a examinar un poco, ¿no? Entonces, dice, en la creación Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables. Correcto. Entonces, ciertamente, en el orden de la creación hay unas leyes naturales. Esas leyes naturales se espera que en principio sean las que funcionen. Dios, por supuesto, en su libertad y soberanía, eventualmente puede generar una excepción de alguna de esas leyes naturales por lo que es un milagro, ¿no? Pero en principio lo natural, lo normal, es que el orden natural funcione de por sí. Y en esta frase el catecismo nos envía a la escritura. Nos hace referencia a Hebreos 4, del 3 al 4, en el cual leemos lo siguiente. Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, lo que nos encontramos es con que se está dando un significado, como ya se anunciaba, soteriológico a este asunto del día de reposo, ¿no? Como una prefiguración, porque se dice que vamos a entrar en el reposo. Ahora bien, si nosotros seguimos examinando este pasaje, a lo que nos va a llevar es que este reposo se asocia, al final de cuentas, a la vida eterna. O sea, el reposo último del alma se encuentra en Dios. Como ya decía San Agustín, y acá tenemos la ley inscrita en el corazón del hombre, en su obra Confesiones, libro 1, capítulo 1, numeral 1, ahí inicia diciendo, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, en la salvación, reposando en la salvación eterna en Dios, hallamos la plenitud del hombre y la plenitud de la creación. Ahora, es importante entender que en el caso de las leyes inscritas en el corazón del hombre, no hay explícitamente escrito que justo sea el séptimo día, el Shabbat, el que hay que guardar. Me explico. Esto lo desarrolla el apóstol Pablo, la idea de la ley inscrita en el corazón del hombre, de todo hombre, en Romanos 2, del 14 al 16, donde dice lo siguiente. Dice, si los paganos o los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos son ley para sí mismos, mostrando así la obra de la ley inscrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Entonces, acá está hablando de paganos que no tienen ley, o sea, paganos que no tienen el conocimiento de la ley judía, por decirlo así, que no hayan tenido acceso a la Biblia, que no hayan tenido acceso a las tablas de Moisés, que paradigmáticamente es lo que se entiende por la ley, y que no hayan tenido acceso a todo el conjunto de reglamentaciones que encontramos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Aún así, ellos tienen una ley moral inscrita en sus corazones. De este modo, encontramos que en culturas fuera del marco judeocristiano se han identificado ciertos elementos básicos de normatividad moral o de deberes morales. Por ejemplo, en el caso de mi país, Perú, antes de la llegada de la fe cristiana, que llegó más o menos en el siglo XVI con los españoles, en los pueblos prehispánicos, el más grande de ellos fue el de los incas. Y ellos tenían unos como mandamientos, por decirlo así, Amasúa, Amaquea, Amayuya, que traducido quiere decir no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso. Se quiere transmitir eso. Entonces, ya había un núcleo de cierta moralidad que se entendía ahí. Asimismo, en diversas culturas encontramos reflejado esto. Un elemento clave que Dios ha inscrito en el corazón del hombre es que algún tiempo de su día a día o de su vida o de su semana o de la forma en que divida los periodos dentro del transcurso de su vida tiene que estar separado para Dios, para lo espiritual, para el culto religioso. En absolutamente todo hombre está inscrito eso. Que uno lo siga o no, y ese es otro asunto. De hecho, el hombre, precisamente por su libre albedrío, es el único animal, por decirlo así, que puede ir en contra de su naturaleza. O sea, los gatos hacen cosas gatunas, los perros hacen cosas perrunas, pero los seres humanos pueden hacer cosas inhumanas, precisamente en virtud de su libre albedrío, ¿no? Pueden actuar contra su naturaleza, pero está inscrito en la naturaleza del hombre el impulso religioso y la noción de que tiene que haber cierto tiempo o cierto día o ciertos días que tienen que estar separados para Dios. Ahora, que ese día en concreto sea el Shabbat, el 7º día de la semana, eso sí, no es algo que esté inscrito en el corazón de todo hombre, no es parte de la ley natural. No es que todos los paganos, sin necesidad de la revelación judeocristiana, se van a dar cuenta de que habría que guardar el Shabbat u otro día. En toda la raza humana hay el impulso religioso que puede entender que hay algún día que haya que guardar, pero que sea en concreto el Shabbat, no. Y eso nos lleva al numeral siguiente. Dice el numeral 347. Sí. No, en el 346 dice. En los cuales el creyente podrá apoyarse con confianza y que son para él el signo y garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Entonces, aquí ya se habla de una alianza. Tenemos el orden natural creado y ya luego que Dios específicamente realiza una intervención que sería la alianza. Y esta alianza se realiza primeramente con los judíos y en concreto nos informa lo siguiente el texto de Éxodo 31:13. Dice el Señor, hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. Entonces acá tenemos el tema del pacto, ¿no? El pacto de Dios, el pueblo escogido, y un día específico, porque cuando se trata ahí de guardar los días de reposo, se señala el día sábado. Entonces, el Shabbat es la especificación que Dios realiza para los judíos de esta ley moral general de que hay que guardar algún tiempo para Dios y para el culto. Perfecto. Aprovechando, vamos a dar lectura también al 347, que dice así. La creación está hecha con miras al Sabbat y por tanto al culto y a la adoración de Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. Nada se anteponga a la dedicación a Dios, dice la regla de San Benito, indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas.
Dante, por favor, ayúdenos con este numeral. Esto es una consecuencia del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros al organizar nuestro tiempo nos encontramos con que el tiempo que nos sobra es el que le damos a Dios, no tenemos correctamente organizadas nuestras prioridades. Primero es el tiempo para Dios, y con el tiempo que sobra después de haber separado al menos algún tiempo especial para Dios, habrá que organizar lo demás. Y eventualmente habrá que desarrollar una actitud y una conexión en la cual cada una de nuestras palabras y obras a lo largo de todos los días, en todos los momentos, estén como conectadas con una especie de oración implícita para con Dios. Pero al mismo tiempo se requiere, claro está, tiempos especiales en donde haya oración y adoración explícita, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido esto? Porque si ponemos a Dios por sobre todas las cosas, por lo tanto, el tiempo para Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Como se cita en la regla de San Benito, nada se anteponga a la dedicación a Dios. Y nótese que los monjes benedictinos eran los que tenían por lema ora et labora. O sea, eran monjes muy laboriosos y laboraban muchísimo, trabajaban mucho. Podría decirse que de entre todas las órdenes religiosas que han surgido mucho en la historia de la fe católica, los más trabajadores, los más laboriosos son los monjes benedictinos. Y esos que eran los más laboriosos daban prioridad a la oración. No decía labora et ora, labora y trabaja. Perdón, labora y ora. No, no, no. Primero ora et labora. Entonces se concibe una cierta primacía, como ya señalaba Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, de la vida contemplativa. Es en la vida contemplativa de donde nosotros sacamos la fuerza para vivir en la vida activa. Si nosotros nos inmiscuimos en medio de la política, la economía, la familia, las obligaciones del día a día de la semana, sin guardar un tiempo especial para Dios, que en el caso de los judíos era el Shabbat, pues entonces la prioridad de que Dios esté primero se va a ir perdiendo. Hay un trabajo gigantesco entonces, porque se han invertido ahora las prioridades. Primero se elabora y cuando hay tiempo se ora. Un trabajo gigantesco, Dante. Así. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo La Tacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado Dante Urbina, apologista y escritor católico, nos está ayudando con la explicación del tema El Mundo Visible, en sus numerales 345 a 349. Catecismo. Vamos a dar lectura al numeral 348, que dice así: el Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios, expresadas en su obra de creación. Dante, por favor, explíquenos este numeral. Bien. Al empezar, hemos contemplado lo que es la creación, el orden natural, hemos hablado de los días, la necesidad de completar y santificar esto, y que eso apunta hacia el Sabbat, ¿no? Ahora, también se apuntó que no es algo inscrito en el corazón del hombre, específicamente lo del séptimo día. Lo del séptimo día, el sábado, es un mandato dado a los judíos. Y entonces en el catecismo acá nos dicen, ¿no? El Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Entonces, es parte de la ley moral inscrita en el corazón de todo hombre que haya que apartar un tiempo para Dios. Pero que en concreto sea el séptimo día de la semana es algo que se ha revelado al pueblo de Israel y es parte del pacto de Dios con Israel.
Vuelvo a hacer referencia al texto de Éxodo 31:13. Hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Entonces no se plantea como algo directamente vinculante para los paganos. En el versículo siguiente, Éxodo 31:14, dice, así que guardaréis el día de reposo, porque es santo a vosotros. Entonces hay esa especificación, ¿no? Del vosotros, que se está dirigiendo al pueblo de Israel. Similarmente, tenemos en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice, también les di mis sábados como una señal entre ellos y yo. Entonces, encontramos que esta especificación ya del sábado como séptimo día es una cuestión específica de Dios con el pueblo judío. Y eso tiene un propósito, y eso prefigura algo, claro está. Pero esto en sí mismo, que ya refleja algo sobrenatural, que ya refleja algo santo, que ya refleja algo maravilloso, va a venir a plenitud aún. Porque cuando viene Jesucristo, él en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su pleno sentido o su pleno significado. Y esto entonces nos pone en un contexto en que el sábado mismo de los judíos estaba también en condición de vía respecto de algo. Y ese algo que va a plenificar, que va a dar el sentido pleno de aquello que el Shabbat judío tenía como en condición de vía, es Jesucristo. Perfecto. Muy bien. Voy a dar lectura al numeral 349, que dice lo siguiente. El octavo día, pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Se explica muy bien, pero ayúdenos con su explicación adicional. Ok, justo conecta con lo que estaba explicando, ¿no? O sea, en el caso de la especificación del séptimo día, sábado para los judíos, tenemos que eso mismo va a ser planificado por Cristo. Porque, ¿qué representa el Shabbat? Según lo que habíamos visto al comienzo. Representa como una especie de coronación de la creación, del orden natural. Pero en Cristo tenemos una nueva creación. Entonces, si en Cristo tenemos una nueva creación, tenemos que atender a lo que nos dice 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Con la resurrección de Cristo, el octavo día, por decirlo así, el día que sigue al séptimo, el Shabbat, el domingo, con la resurrección de Cristo el domingo se inaugura la nueva creación. Y nosotros los cristianos ya vivimos bajo ese orden de la nueva creación. Y por eso es que el catecismo apunta en el numeral 348 que esto el Shabbat se vincula a la ley de Israel. Pero luego en el numeral 349 dice, pero para nosotros, o sea, para los cristianos, el vínculo es con el octavo día, con el domingo, que sería el primer día de la semana, ¿no? También lo podemos ver así, a eso se refiere. Y es porque también hay un cambio de orden. En el contexto judío se está bajo la ley, en el contexto cristiano, bajo la gracia, conforme a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya no es una regla vinculante para los cristianos el que tengan que observar el Shabbat, y menos aún con toda la reglamentación judía en torno al Shabbat. Lo que nosotros encontramos más bien es que los cristianos comienzan a tener sus reuniones
ya no el sábado, sino que su reunión de culto religioso se da el domingo. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para la fracción del pan, Pablo les enseñaba. La fracción del pan, la Eucaristía, el elemento central del culto cristiano, se da el primer día de la semana, que es lo que en el catecismo acá se está llamando octavo. En otras palabras, se está hablando del domingo. Asimismo, el propio Jesús, ya en los evangelios, nos permite ver un poco de esto. En Mateo 12, del 1 al 8, leemos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él con los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Entonces, en el orden natural, ya vimos, lo máximo con lo cual se le puso la corona es con el día de reposo, el séptimo día. Pero cuando viene Jesús, como Jesús viene el orden sobrenatural, Jesús está por encima del día de reposo. O sea, el día de reposo es lo más alto que se da a la creación. Pero Jesucristo es el creador mismo, pues el creador está por encima de la creación. Jesucristo mismo imprimió a la creación, porque Él es Dios también, el día de reposo. Cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí está la Trinidad hablando, porque dice hagamos y solo Dios crea. Entonces hay una pluralidad de personas en Dios. Ahí Jesucristo mismo está poniendo el sábado. Pero Jesucristo como creador, cuando viene encarnado, declara también estar por encima del sábado. Y nosotros los cristianos en Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia que Cristo ha querido regalarnos con su muerte y resurrección el domingo. Perfecto, muchas gracias. Hemos revisado los numerales desde el 345 al 349 y nos damos cuenta de que el mundo está al revés. El trabajo ocupa muchas horas del ser humano y el ser humano trabaja todos los días. ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para dejar de idolatrar el trabajo y acercarnos a Dios? Para dejar de idolatrar el trabajo, tenemos que dejar de idolatrarnos a nosotros mismos. Vernos necesitados. Comprender que nosotros tenemos absoluta y profunda necesidad de Dios. Nosotros muchas veces nos enfocamos en el pan material y en crecer materialmente, en tener más dinero, más prestigio, un mejor puesto de trabajo, etc. Y sí, terminamos olvidándonos de la parte espiritual. Pero ¿de qué le vale, como decía Jesucristo, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Y nosotros ni siquiera ganamos el mundo entero. ¿Cuánto ganamos? $100, $1,000, $2,000, $3,000, $10,000, $20,000, $100,000 al mes. $1,000,000 durante nuestra vida, ok, pero ni siquiera llegamos a ganar el mundo entero. Y no ganamos el mundo entero, pero igual muchas veces pagamos el precio de perder el alma. Entonces, nosotros, para comenzar a valorar el día del Señor, tenemos que comenzar cada día, todos los días, tomar un pequeño espacio como mínimo para la lectura espiritual o la meditación espiritual o escuchar buenas prédicas espirituales y para la oración, para esas dos cosas. Y en la medida en que nosotros vayamos haciendo eso, vamos a ir cobrando más conciencia de la importancia de esto. A mí, solito ahí de mi mente no me va a surgir naturalmente la importancia de la misa. Lo que yo requiero es investigar sobre la Eucaristía, sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué significa eso?
comenzar a hablar con Dios y estrechar unión con Cristo en la oración. Necesito escuchar prédicas que me muestren muchas instancias de pecado que hay en mi vida y de las cuales yo muchas veces ni soy consciente. Y viendo eso, ir hacia el culto para pedir perdón a Dios, recibir su perdón y agradecer porque me ha perdonado. Entonces es viendo nuestra necesidad, viendo nuestra miseria, que vamos a valorar más separar ese espacio para Dios. Mientras nosotros nos idolatremos a nosotros mismos como la gran cosa, no vamos a dejar espacio para Dios. Notemos cómo decía Juan el Bautista cuando hablaba de sí mismo respecto a Cristo. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca. De forma similar, tenemos que comenzar a entrar a una reflexión y para eso nos pueden ayudar a escuchar prédicas útiles, en que tenemos que notar que es necesario que nosotros disminuyamos, que estamos muy inflados en soberbia y que más bien lo que tenemos que hacer es ir disminuyendo nosotros y que Dios crezca en nosotros. Y eso muy especialísimamente lo hará por medio de la Eucaristía, presente allí en el sacramento del altar. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Dante Urbina, apologista y escritor católico, nos ha explicado los 4 numerales, desde el 345 al 349, del tema El Mundo Visible. Agradecemos muchísimo al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga de Ecuador, que nos han permitido realizar este programa. Dante, por favor, ¿cómo utilizamos este conocimiento? ¿Cómo utilizamos este conocimiento para mejorar nuestra vida? Bien. Es importante que cobremos conciencia de la necesidad de separar un tiempo para Dios, de ofrecer algo para Dios. O sea, Dios es tan generoso que nos da absolutamente todo y lo que nos pide es que le demos una parte. Por ejemplo, de la misa. Para las personas que van a la misa dominical, ¿cuánto representa eso del total de su semana? Una misa dominical normalmente dura como 1 hora, como 60 minutos. ¿Cuántas horas tenemos a la semana? Pues simplemente es hacer el cálculo, ¿no? Tendríamos 24 horas al día por 7 días a la semana, 168 horas. Dios nos pide que le regalemos 1 hora de esas 168 horas que Él nos regala a la semana. O sea, ni siquiera nos pide el 1% de nuestra semana. Y muchas veces somos mezquinos con eso. Entonces, lo óptimo es, así como en la creación Dios dio todo el orden natural, y esto dio su plenitud y sentido, pero con ese plus de santificación del reposo, del mismo modo, nosotros podemos vivir toda nuestra vida natural y los días de nuestra semana. Pero mientras nosotros no conectemos con Dios, no vamos a tener plenitud y sentido. Podemos tener dinero, podemos tener placer, podemos tener ciertas comodidades, y también vamos a tener angustias y tristezas y dolores, porque no hay vida humana que esté exenta de esto.
Y muchas veces aquellos a quienes tanto envidiamos como los grandes artistas son los que terminan drogándose o suicidándose. Y esto pues es algo que llama la atención, supuestamente tendrían la vida perfecta. Pero es que el hombre requiere necesariamente separar un espacio para Dios. El propio Jesús decía, no ha sido hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Del mismo modo, la misa, el asistir al culto el domingo, es algo que termina beneficiándonos a nosotros mismos. O sea, no es algo que Dios nos pide por molestarnos. Es algo donde Dios quiere dar. Porque yo comenzaba diciendo que de todo el tiempo de la semana Dios nos pide una partecita. Pero ¿saben para qué nos pide una partecita? Para darnos lo máximo, lo más grande. Porque Dios nos puede dar la vida, nos puede dar la salud, nos puede dar el trabajo, nos puede dar el alimento. Pero darse a sí mismo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la misa, en la Eucaristía, eso es mucho más grande que cualquiera de las otras cosas que nos haya dado. Entonces Dios no es un ser egoísta que quiere que nosotros lo vayamos a complacer brindándole una hora de nuestro fin de semana en lugar de dormir hasta más tarde o tirarnos a ver televisión o ver una película o lo que sea. No, es que Dios no es que quiera fastidiarnos la vida, sino que Dios quiere que separemos ese momento para Él regalarnos lo más grande que tiene, a su propio Hijo. Es la máxima muestra de amor que puede darnos. Y es por eso que es grave despreciar el octavo día, como así lo llama el catecismo, es grave despreciar la misa y es grave despreciar ese espacio que debemos dar a Dios. Creo que esa es la reflexión que debemos sacar y en la cual debemos perseverar para vivir mejor todo esto. Excelente. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado en este programa, en especial pues a la comunidad de apologistas católicos, a ese grupo humano que ha creado, que está liderando Dante en el Perú. Un saludo muy respetuoso para ellos, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Para todos ellos, nuestro saludo. Le agradecemos una vez más, pues, a nuestro amigo, nuestro hermano, el apologista y escritor Dante Urbina, por haber aceptado por segunda ocasión esta invitación para conversar este tema importantísimo del catecismo. Dante, por favor, sus palabras finales rapidísimo para despedirnos del programa. Muchas gracias a los oyentes que hayan separado un tiempo para escuchar esto. Esperamos que ese tiempo que han separado para escuchar esto sea algo que fructifique para que separen más un tiempo para escuchar y recibir a Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos y amigos, esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga. Muy buenas noches. Somos un pueblo que camina.